La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestro invitado de la mañana. Hoy nos acompaña. Gracias por estar con nosotros en el programa 1000 de Diana Verónica y Tony, y también estar pendientes de la entrevista con Diana Verónica y Tony, que usted la puede escuchar en todas las plataformas de audio como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn. Y una buena pista de aterrizaje podría ser también 360podcast.sv, que es el primer hub de podcast salvadoreños. Ingrese a www.360podcast.sv o en las redes sociales, ahí direcciona, ¿verdad? Instagram y Facebook 360podcast.sv y en Twitter 360podcast_sv. La entrevista la subimos todos los días, de lunes a viernes, y dele clic a la campanita para que reciba la notificación una vez la entrevista esté arriba. Bueno, hace, la semana pasada se conmemoró ¿cuántos años del asesinato de los sacerdotes jesuitas, Diana Verónica? 32 años. Así es, 16 de noviembre de 1989. Y en ese marco, entre tantas noticias que hay en este país, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, dijo que busca que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia revise lo actuado por la Sala de lo Penal, que en 2020 alegó que el caso de los sacerdotes jesuitas y 2 colaboradoras había prescrito. En efecto, bueno, esto lo conocimos en ese marco, ya lo decías tú. He decidido presentar un amparo en contra de la resolución pronunciada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se decidió declarar sin lugar una serie de recursos de casación y mediante el cual estaba definitivamente hasta este momento cerrado el caso denominado Jesuitas. Así lo dijo el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, la semana pasada. Y bueno, cuando nuestro invitado vio eso, dijo, vio una nueva ventana de oportunidad de conocer toda la verdad, ¿verdad? Y entonces está aquí, le vamos a preguntar a Benjamín Cuellar, a Mincho Cuellar, como le decimos. Él es integrante de Víctimas Demandantes Vidas. ¿Qué piensa sobre esta situación? Y es que él dijo, yo conozco el caso. Yo quiero participar en esto, ¿verdad? A ver, contanos, Benjamín, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí. Y solo te pido que te acerques bien al micrófono. Se lo vamos a levantar ahí, por favor. Eso, muy bien. Solo una consulta. Ahí en donde dijeron que se podía aterrizar, puedo aterrizar mi platillo volador ahora que están de moda. Aterrice. ¿Usted quiere agarrar un platillo volador y hacer qué? Y hacer, ¿qué sería? Fútbol City. La Fútbol City. Bueno, bienvenido, Benjamín. Pero no con la selecta. No te vayas. No clasifica. De aquí hasta el 2026, mejor, ¿verdad? Ay, Dios. Tengamos fe. Bienvenido, Benjamín. Gracias por la invitación. ¿Cómo ves esta acción de la Fiscalía? O sea, ¿es realmente un intento de encontrar la verdad o hay otras cosas ahí? Yo quiero separar las cosas, ¿verdad? Porque para no confundir a la gente, ¿verdad? Ni que se malinterprete. Una cosa es la declaración de la Fiscalía General, del Fiscal General, las declaraciones en torno a la demanda de amparo que presentó en la Sala de lo Constitucional hace unos días. Y otra cosa es el manejo político, ¿verdad? El manejo político. Sí, una cosa es el manejo judicial y el otro politiquero, incluso no político, politiquero, porque el mismo día que presentó el fiscal, o al día siguiente, creo que fue, el 16 de noviembre, fue el 32 aniversario de la masacre en la UCA, ¿verdad? Yo siempre digo eso y no el caso jesuitas, porque Julia Elba y Celina, su hija, no eran jesuitas ni nacieron en España, ¿verdad? Entonces yo sí siempre reivindico a esas 2 mujeres que representan al pueblo trabajador, a las mujeres trabajadoras o estudiantes, como era Celina. Pero bueno, entonces lo separo. ¿Por qué? Voy a empezar por la politiquería barata, la que hicieron en la Asamblea Legislativa, en palabras, por ejemplo, y empiezo por eso, por orden de importancia, del presidente de la Asamblea Legislativa, este señor Ernesto Castro, ¿verdad?, que dijo: vamos a retomar el camino que se dejó hace 32 años.
el camino por la justicia. Que me perdone, pero yo llegué al IDUCA, ¿verdad? A la UCA y a dirigir el IDUCA en enero de 1992, hace 30 años. Y yo desde ese momento empecé a trabajar el caso para presentarlo en la Comisión de la Verdad. O sea, tengo un documento, tengo un informe donde no solo va ese caso, sino que iban otros. Pero ese es uno de los casos tipo de los distintos patrones de violencia que se ejecutaron aquí en el país durante la guerra y antes de la guerra. Después fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, retomamos el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta que logramos el informe de fondo en diciembre de 1999. Después, en marzo del 2000, presentamos, después de que pasó el 20 aniversario del magnicidio de Monseñor Romero y las elecciones de ese año, para que no dijeran que estábamos politizando, como dicen ahora, ¿verdad? El caso lo hicimos hasta el 31 de marzo. Presentamos en la Fiscalía General de la República la denuncia y Belisario Artiga empezó a hacer un montón de trampas, era el fiscal, hasta que en diciembre de ese año hubo una audiencia preliminar, audiencia inicial, en un juzgado de paz, el tercero de paz, donde sobreseyeron a los imputados que eran Alfredo Cristiano y René Emilio Ponce, Francisco Elena Fuentes, Juan Orlando Cepeda, Inocente Orlando Montano, el general Larios y el general Bustillo, o sea, eran Cristiani y 6 militares, altos jefes militares. Lo sobreseyeron no por la amnistía, la juez dijo que no se aplicaba la amnistía, pero sí por prescripción. El caso no había prescrito porque hay una causal en el Código Procesal Penal que interrumpe el plazo de la prescripción para perseguir penalmente un delito, en este caso esta masacre. Y esa causal, la primera, es que exista un impedimento constitucional o legal para investigar. ¿Cuál era ese impedimento? La amnistía. Entonces no se podía investigar, y si no los amnistía, entonces no había prescrito. Bueno, pero era compadre hablado entre el fiscal y la juez, supongo yo, o el órgano judicial. O sea, al final interpretaciones de... Sí. Entonces, a favor de los imputados o de los presuntos responsables. De ahí apelamos a la Cámara, a la Sala de lo Penal, presentamos una demanda de amparo en la Sala de lo Constitucional, y en el 2003 decidimos, cuando ya nos negaron todo eso, decidimos ir nuevamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Presentamos una petición que no prosperó mucho porque me imagino dijeron, bueno, ya estuvo aquí el caso, ya resolvimos, ya, ¿qué más se puede hacer? Entonces decidimos irnos para España, hasta que este año, en febrero, se quedó firme la sentencia condenatoria del coronel Inocente Orlando Montano. Bueno, inocente hay que quitárselo ya. Sí, es una ironía de la vida. Entonces, es el único condenado por delitos de este tipo en El Salvador, en España, pero por casos cometidos en El Salvador. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hasta este año ese camino lo hemos recorrido, pero nos han negado justicia, nos han negado verdad y justicia. Y digo nos han negado porque, aunque yo estaba fuera del IDUCA, yo trabajé la demanda en España, ¿verdad? La querella en España. En la Audiencia Nacional. En la Audiencia Nacional de España. Almudena Bernabéu. Bernabéu. Sí, y con ella presentamos en la Sala de lo Constitucional, debe haber sido en junio, creo yo, pues sí, entre abril y junio, no me recuerdo exactamente, de este año, un amicus curiae, es un escrito que nos ofrecemos ser amigos de la Corte. Eso quiere decir amigos de la Corte para el caso de la masacre en la UCA. Y le presentamos en una USB, no he recibido respuesta. A la Sala de lo Constitucional le entregamos toda la documentación del caso en España, ¿verdad? Entonces, ya que el fiscal general Rodolfo Delgado dijo que el juicio en España le iba a servir como base para trabajar aquí el caso, entonces fue que se me ocurrió a mí decir, bueno, entonces nosotros tenemos todo eso. Entonces nosotros tenemos toda la documentación, conocemos el caso ampliamente. Y todo eso, sí. Ajá. Y entonces,
con eso deslegitimo y rechazo lo que dijo Ernesto Castro, ¿verdad? En el sentido de que van a retomar el camino que hace 32 años se dejó, que era el de la verdad y la justicia. No, nosotros hemos andado ese camino, insisto. Y también ese mismo día o al siguiente día se discutió la solicitud de indulto que presentó la defensa del coronel Benavides, Alfredo Benavides, Guillermo Alfredo Benavides, el único condenado y en prisión por la masacre. Acá, condenado acá. Uh-huh. Que en realidad, si hubiera habido Signal, ¿verdad?, que es lo más seguro, la orden lo hubieran mandado por Signal, ¿verdad? Lo que hizo Benavides fue llevar la orden de la escuela militar, del Estado Mayor a la escuela militar. O sea, él no era ningún estratega militar, ¿verdad? No había participado, no había tenido mando de tropa, quizás algún par de meses tuvo algún mando de tropa. Él había sido más administrativo. Su único pecado fue llevar la orden. Lleve esta orden allá, y eso es lo que él hizo. Manten a Curía, allí tiene la tropa de la Tracat, que se la trajimos hace 2 días, ¿verdad? Y ya reconocieron no lo dijeron así, ¿verdad? Uh-huh. Y ya reconocieron el terreno en la UCA hace día y medio, en la noche del 13 creo que fue, de noviembre. Entonces mande esa tropa a que los maten. Que lo haga, que vaya al mando el teniente coronel Carlos Camilo Hernández. Él se negó, ¿verdad? Y lo único que hizo fue darle el fusil AK para que simularan que había sido el FMLN. Entonces al mando iba el subteniente, creo que era Espinosa Guerra, ¿sí? Y como visor ¿verdad? O alguien que da fe. Que da fe de que iba el teniente Yushi Mendoza Vallecillos, uh-huh. ¿Sí? Entonces, que tampoco participó en nada, ni planificó. Pero fue a constatar, ¿sí?, que la orden se cumpliera. Sí, entonces... a diferencia del otro que se negó a participar. Pero no iba como mando, Yushi. Ahora, ¿quién da la orden? Ponce, René Emilio Ponce, ¿sí? Hay 2 reuniones la noche del 15 de noviembre del 1989 en el Estado Mayor de la Fuerza Armada. Aquí en la Alameda Manuel Enrique Araujo estaban. Cerquita de la UCA, sí. Uh-huh. Uh-huh. Esa orden y la escuela militar estaba cerca de... O sea, la escuela militar estaba entre el Estado Mayor de la Fuerza Armada y la UCA. ¿Verdad? Eso, también sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo. Entonces, esas 2 reuniones fueron una ampliada con todos los mandos de tropa, de administrativo, de Estado Mayor, ¿verdad? Era ampliada, eran 40, 50 oficiales que habían ahí. En esa participó el general Bustillo, Rafael, se me olvidó el otro nombre ahorita, pero el general Bustillo, uh-huh, el jefe de la Fuerza Aérea. Pero, y eso también yo lo digo, yo creo que si alguien conoce el caso, ¿verdad?, allá y acá, ¿verdad? Quizás acá con Chema Tojeira. Juan Rafael Bustillo, uh-huh, sí. Y yo, y en España Almudena y yo también, ¿verdad? Entonces, en esa reunión, el general Bustillo ha hablado conmigo varias veces, creo que 3 veces quizás, y me ha entregado las bitácoras de vuelo que él elaboró esa noche. Él estaba peleado con Ponce, no sé, él quería ver, entiendo yo que quería ver si que él se sentía que tenía el derecho de ser el jefe del Estado Mayor y ministro de la Defensa, pero no lo nombraron, lo dejaron como comandante de la Fuerza Aérea. Él era, Bustillo es varios años mayor que esa generación. Con mayor antigüedad. Sí. Entonces, dices tú, hubo 2 reuniones previas. Y en la primera a la masacre. Y en la primera estuvo toda la oficialidad, incluyendo Bustillo. Bustillo me detalló, ¿verdad?, cómo se realizó la reunión ampliada, y la otra, lo que me hizo fue demostrarme, ¿verdad?, o darme pruebas de que él no estuvo.
¿verdad? Porque, insisto, la bitácora de O vuelo... sea, es sí la estuvo mejor en la prueba. primera, pero no estuvo en la segunda. En la segunda no. Que ya fue la segunda, Porque fue una pequeña reunión en donde se tomó Era una decisión 11, final. Todos estos que mencioné antes, que demandamos en el 2000, ¿verdad? Pero sin Cristiani. Sin Cristiani. Cristiani llega después. Entonces ahí le dan la orden a Benavides. En algún lugar leí o escuché que la orden había sido: hay que cortar cabezas, ¿verdad? Y como habían llamado a Benavides con ellos, la orden era para Benavides, ¿verdad? Y que Benavides dijo, pero la cabeza en mi comando de seguridad, así se llamaba, y a él lo habían nombrado jefe del comando de seguridad, que incluía la escuela militar, el Estado Mayor, la casa del embajador de Estados Unidos, la UCA, o sea, era esa zona. Y dijo, en mi comando, la cabeza es de Yacuría. Hay que cortar cabezas sin dejar testigos. Esa fue la orden. Entonces, por eso yo digo, Bustillo no estuvo en la reunión, ¿verdad? Y Cristiani tampoco. O sea, Cristiani lo llamaron después, llegó con Arturo Tona, que era su secretario. Alfredo Cristiani privado. No estuvo en ninguna de las dos reuniones. No, en ninguna, sí. A él lo llamaron después, antes de que se consumara la masacre, pero ya habiendo dado la orden, habiendo ordenado que se ejecutara la masacre, pero antes Entonces de que se ejecutara. Cristiani llega después, antes de que se consumara la masacre. Sí, y como queda cerca, esto es imaginación mía, pero tiene sentido, tiene lógica, como queda cerca la UCA, deben haber escuchado la balacera porque fingieron enfrentamiento, reventaron MP3, son una especie de bazooka pequeña, fingieron el enfrentamiento, incluso dejaron ahí un rótulo diciendo que así exterminaba a los traidores del FMLN. Ahí empezó el encubrimiento, ¿verdad? En ese mismo momento. Pero entonces mi imaginación, que es bastante suelta, ¿verdad?, me dice que a Cristiani le dijo Ponce: mira, papito, o sea, acaba de pasar esto, ¿verdad? Le contaron, y vos, entonces. Sí, y vos estabas aquí con nosotros. Si nos echás de cabeza, te vas de cabeza con nosotros. Estabas aquí cuando pasó. Entonces te vas de cabeza con nosotros. Entonces por eso Cristiani empezó a buscar las formas como encubrirlos. Mandó incluso una comisión. Bueno, pero cualquiera podría decir, Alfredo Cristiani era el comandante general de la Fuerza Armada. La orden se había dado, mas no se había consumado. Alfredo Cristiani pudo haber dado la orden de parar esa... Es que él supo, me imagino yo, según las declaraciones, él supo que se dio o que ocurrió la masacre porque se oía desde por la cercanía de la UCA con el Estado Mayor. Entonces ahí le deben haber dicho: mira, acaba de pasar esto. Son especulaciones mías. Ya. O sea, eso a esa la fiscalía a la que le corresponde investigar. A ver, tú lo que estás diciendo entonces, Benjamín, haciendo un recuento, de acuerdo a lo que tú deduces, ¿verdad? Sí. Porque tú dices, esta es mi imaginación. Lo último. Ah, ok, falta un elemento. Ajá. No. Ah, ok. Entonces es... Lo que yo deduzco es lo último que cuento, lo de Cristiani. Exacto, que hubo esta segunda reunión en donde estuvo el alto mando de la Fuerza Armada. No, el alto mando no. Eran Ponce, Cepeda, Montano, Lario. Es que el alto mando lo integran el comandante general de la Fuerza Armada, el ministro de la Defensa Nacional y el jefe del Estado Mayor y el subjefe del Estado Mayor. Ese es el alto mando. Ese es el alto mando, ¿sí? Exacto. Entonces ahí no estaba Cristiani, ¿verdad? Que era el comandante jefe. Pero sí estaba el ministro, el jefe del Estado Mayor, y los otros oficiales, ¿verdad? El de la primera brigada, el de... Ahora, pero Montano, que era... Todo eso ya consta en autos, en documentos que están judicializados tanto en España como aquí en algún momento. Lo que nosotros presentamos acá sí. Entonces nosotros acusamos. Hablo nosotros porque yo estaba en la UCA, lo acusamos en el 2000. Yo era el director del IDUCA y en la práctica yo tenía a cargo el caso. Lo tuve desde que llegué como director del IDUCA. En lo que presentamos a Cristiani lo acusamos de encubrimiento y comisión por omisión. O sea, el encubrimiento mandó una misión de alto nivel
a Washington, a Madrid y al Vaticano. Ahí iba Romeo Tovar Astorga, Monseñor Romeo Tovar Astorga, obispo de Santana entonces, y no sé si era el presidente de la Conferencia Episcopal de El Salvador, los mandó, y hay declaraciones de Monseñor Tovar Astorga a un periódico italiano cuando está en el Vaticano diciendo que a quién le convenía más matarlos, ¿verdad? Al FMLN. O sea, esa era la gran investigación que había hecho Tovar Astorga al FMLN, porque el FMLN iba a decir que había sido el ejército, iba a acusar al ejército. O sea, eso dijeron. Pero también por comisión, por omisión, porque Tony mencionaba que la cadena, como era jefe, o sea, era el comandante general de la Fuerza Armada, entonces la cadena de mando, él ocupaba el puesto más alto en la cadena de mando. Entonces, él puede no haber dado la orden, pero sabía que estaban cometiendo todas esas graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad, el ejército, la Fuerza Armada, los cuerpos de seguridad. Entonces él tenía que haber denunciado y retirado retirado y denunciado penalmente. Exacto. por lo que habían hecho. Así le dijo. O sea, de acuerdo a lo que tú dices, perdón, solo para terminar el tema del presidente Cristiani, él se enteró cuando estaban desarrollándose los hechos. No le dijeron vamos a hacer, no, le dijeron acabamos de hacer esto. Sí, porque él llegó tipo 2 de la mañana, según todas las declaraciones que hay judicialmente. Entonces, yo separo eso. ¿Por qué mencioné todo esto de Cristiani? El contexto. Sí. Y para el papel de Parker, de Rodolfo Parker, como era asesor del Estado Mayor el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, él fue el que, además de decirle me imagino que a los imputados cuando estaban declarando, a los imputados como autores materiales, cuando estaban declarando en España, que cambiaran sus declaraciones, o por lo menos Mendoza Vallecillos lo dijo en España, a mí Cristiani, Parker, cuando vio la declaración dijo no, cambiala, ¿verdad? No mencionas a nadie del alto mando, del Estado Mayor, ningún alto oficial. Eso lo declaró Mendoza Vallecillos, pero también Rodolfo Parker, como asesor del Estado Mayor, les dijo que quemaran los libros de entrada y salida de la escuela militar para que no pareciera que ahí había estado esa unidad del batallón Atlacat, que había ido a reconocer el terreno la noche del 13 y había cometido la matanza la madrugada del 16. Y también les aconsejó destruir los fusiles con los que habían cometido la masacre. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque regreso a lo que al inicio, por la politiquería barata que quieren hacer en la Asamblea Legislativa y en otros lados. O sea, esa politiquería barata es decir, miren, ir con todo contra Parker y Cristiani. O sea, utilizar la reapertura del juicio, la solicitud de la masacre de la UCA para judicialmente ir... Para acabarse a Cristiani y a Parker. Sin más, no hay que... O sea, ocupar eufemismo. O sea, no se trata de esclarecer los hechos, se trata de atacar políticamente a personas. Esto lo pudieron haber hecho desde antes, ¿verdad? O sea, yo creo que desde antes, no con el fiscal anterior, quizás. Bueno, no presentaron ninguna denuncia, no presentaron ninguna iniciativa, no han trabajado en la ley esta ordenada por la sentencia de la Sala del Constitucional. Han hecho una pantomima de comisión para escuchar víctimas y han escuchado a Giovanni Galeas, a Dagoberto Gutiérrez. Bueno, el procurador tal vez tendría que decir algo, pero gente que no, al rector de la Universidad de El Salvador, a mí dijeron que me iban a invitar. Y salió un Twitter de Denis Salinas, que fue portero de fútbol, ¿verdad? Yo también, solo que yo fui campeón con el FAS en 1977. Facito. Suplente de Nicky Chávez. Ajá. No, pero ni iba con el FAS, yo iba con el Águila. Vaya, menos mal. Sí. Vaya, Emerson ya se siente tranquilo, porque él es Águila. Sí. Entonces, Denis Salinas dijo, después de que entrevistaron a Roberto Gutiérrez, que había que invitar
a Benjamín Cuellar. El otro señor Castro, Ernesto Castro, el presidente de la Asamblea. No. Okay. Otro Castro, uno de los lentes así. Jorge Castro. Jorge Castro, Se sí. pinta el pelo y la barba. ¿No? Yo me la pinto de blanco. Y me corto el pelo. Bueno, en la asamblea hay varios que se pintan. Sí, entonces se pintan el pelo y se pintan para otras cosas. Pero Que se pintan puntos suspensivos, dije yo. Sí. Ajá. Entonces, y dijeron que sí, que me iban a invitar a mí. Uh-huh. Eso fue el lunes de una semana, no me recuerdo cuál semana. Bueno, pero todavía hay chance, pues. No, pero mamá, después de esta entrevista que estás dando. Espérate, Tony. Entonces, después de la entonces yo esperé, ¿verdad? Me van a invitar. El miércoles me sonó una llamada. Vos buscando tus mejores calas para cuando te llamara. Para ir presentable. Exacto. Aquí porque estamos en confianza. Pero el miércoles suena una llamada. La contesto y me dicen: mire, soy técnica de la Asamblea Legislativa, de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Le llamo porque se están haciendo unas reuniones, ¿verdad? Para escuchar gente que... ¡Pum! Se colgó. Entonces yo dije, se le cayó la llamada. Uh-huh. Ya me va a llamar. No me volvió a llamar. Entonces, el jueves yo busqué a la fracción de Vamos, que son los que nos han recibido, los únicos que nos han recibido. A Claudia. Sí, pero todavía estaba en la etapa posparto. Entonces, con su equipo. Ok. Unos jóvenes muy buenos, muy comprometidos. Y le pedí a uno de ellos que me averiguara si me iban a invitar, porque si no me invitaban oficialmente, yo no iba a hacer el papelón. Ahí que me dijera: no, si usted no está invitado. Entonces, me esperé y yo tenía que ir el lunes. El viernes me dijo: no, la presidenta de la comisión pidió que lo desinvitaran, ¿verdad? O sea, que ya no fue. Y me desinvitaron. Así que, sí, tú lo que dices, Benjamín, es que... No veo seriedad. Ajá, porque una persona que maneja la información, ¿verdad? Que trabaja con víctimas, que no es ONG. Exacto. Que no recibimos financiamiento de nadie. Aclarando, ¿verdad? Sí, aclarando. Porque que no nos van a llenar nunca porque no tenemos ni local. Okay. Que conoce toda la trayectoria, que conoce todo el caso, que ha participado. Otros casos. Tenemos 23 denuncias en la fiscalía. Si hubiese en realidad el interés en investigar lo que pasó en la masacre de la UCA, uh-huh, ¿cómo desestimar? Habrían otras señales. Exacto, ¿cómo desestimar una declaración tuya? Eso es lo que tú dices. Y no solo por ese caso, sino que por otros también. Por otros también. Entonces, por lo tanto, tú calificas que esta acción... Sí, pero además... No es un compromiso por conocer la verdad. Además de las declaraciones... No. Yo ya voy a ver la parte del fiscal. Por eso dije, quiero separar las cosas. Ok. O sea, lo que están haciendo en la Asamblea Legislativa para mí es politiquería barata, ¿verdad? O sea, ya conté lo que dijo Ernesto Castro de que van a retomar el camino que se dejó hace 32 años. Y lo que ocurrió en la Asamblea Legislativa conmigo, con esta comisión, y la semana pasada, el día que se discutió la solicitud de indulto para el coronel Guillermo Alfredo Benavides, presentada por sus defensores. Sí, es un show. Fue un show ahí, ¿verdad? Y decir que cómo iban a dejar libres asesinos. Si Benavides, ya insisto, si hubiera habido Signal, que es más seguro que el WhatsApp, ¿verdad? Hubieran mandado la orden por celular, ¿verdad? Es ironía, pero Benavides lo único que hizo fue, como bien decía Tony, llevar la orden del Estado Mayor a la escuela militar. Ahí estaba la tropa, ahí estaban los asesinos, ¿verdad? Que confesaron. Yo, como una hija mía me hizo poner Twitter, meterme en Twitter, yo no me metí en eso. Aquí te estoy citando, es Benjam N. Cuyar 2. Sí. Y complicado. Es que viajaba para Alemania ese día y ya iba tarde, mi hija, pero te tenés que meter porque se está perdiendo un tuitero. Entonces, me metió y tecleó mal. Pero ahí subí yo parte de las declaraciones del sargento Tomás Zarpate, ¿verdad? El que confiesa cómo le disparó a Julia Elbe y a Celín, ¿verdad? Así, pero lo confiesa así todo. Oí la orden del teniente Espinosa Guerra que dijo, ya, algo así, ¿verdad? Y entonces las tenía ya las dos en el cuartito y las empezó a balear. Entonces,
retomando la cuestión, entonces el coronel Benavides está enfermo. Es el único que ha estado preso, ¿verdad? Es cierto, no ha colaborado, me imagino que porque lo amenazaron, ¿verdad? Pero podría colaborar a estas alturas de la vida. Entonces, indulto, arresto domiciliario por parte del fiscal sería, creo yo, una medida humanitaria, ¿verdad? Viendo el papel que le tocó jugar, ¿verdad? Y el estado en que se encuentra, porque se encuentra bastante Bueno, y tú eres enfermo. defensor de los derechos humanos. Y a ver, las personas que están en prisión también tienen derechos humanos. Perfecto. Habría que separar entonces, dices tú, de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa con el indulto a Benavides, de lo que podría llegar a alcanzarse con la reapertura del caso, si es que se da, porque lo que falta Se eso, va a dar, ¿verdad? Se va a dar. Si la Si es que correlación. No, es que la sala de lo constitucional, ¿verdad? Y los nombraron el mismo día, Rodolfo de Gaviria, la sala de lo constitucional, y ya sabemos la historia de esos Pero nombramientos. entonces, tú estás viendo esa ventana de oportunidad de realmente... Solo Tony, quiero terminar con lo de la Asamblea Legislativa. A mí me revuelve ver a este diputado Cristian Guevara, ¿verdad? Llenándose la boca, ¿verdad? Hablando de que Benavides es un criminal y asesino y que no los van a dejar libres Y desconoce el caso. y no ha hecho nada, solo lo que hizo fue bajar el cuadro de Dawson cuando llegó a la Asamblea Legislativa y dijo ese día, nueva asamblea, ya se acabó la impunidad. Y la impunidad sigue, renovada, reciclada, sigue la impunidad, ¿verdad? Y más grave, tal vez, porque está la impunidad del pasado y la impunidad del presente. Con corrupción, con las desapariciones forzadas, que no hay empatía, no hay sensibilidad por parte de los funcionarios de este gobierno. Ya hemos visto tantas declaraciones. Entonces, ahora voy con lo del fiscal. Ajá. Entonces, una cosa es No es una ventana, es una puerta. Ajá. Cuando yo quiero entrar a un lugar que me ha sido vedado la entrada, me ha sido vedada la entrada, me ha sido prohibida la entrada, y veo que se abre una rendija de la puerta, yo meto el pie para que no se cierre. ¿Y qué me toca hacer? Ya con el pie metido, ¿verdad? Y manteniéndola al menos abierta esa rendija, ¿qué me toca hacer? Empujar para que se abra más, y para que se abra del todo, y para que entre el caso de la UCA y un montón de casos más. Por ejemplo, en el caso de mi prima Patricia Emily Cuellar Sandoval, de 24 añitos, desaparecida el 28 de julio de 1982, que dejó 2 hijas, y una de 8 meses y un hijo, y su papá, que lo desaparecieron en la madrugada después de haberla desaparecido a ella. Ella había sido secretaria del Socorro Jurídico Cristiano, en la primera oficina de derechos humanos en El Salvador, y una de las primeras en América Latina, fundada y dirigida primero por mi hermano Roberto Cuellar. Entonces, un caso que, además de que es una grave violación de derechos humanos, y desaparecieron también a la empleada de mi tío Mauricio Cuellar, Julio Orbelina Pérez, que tenía 2 meses de haber llegado a trabajar, y la desaparecieron, y dejó también hija. Entonces, ese caso ya en la Comisión Interamericana por fin conseguimos el informe de fondo. Entonces ya lo tiene el Estado salvadoreño. Nosotros estamos trabajando el tema de las reparaciones. Por cierto, cuando yo estaba hablando con alguien de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, corroborando los familiares que serían que recibirían reparación, incluso material, me preguntaron, ¿y usted no se va a incluir? Porque no me incluía yo, ¿verdad? Si usted es primo, me dijo, y sobrino. No, les dije, para que después anden hablando de mí, de que yo me aprovecho de las víctimas. No, le dije. Sí, estabas en calidad de defensa, no de representante. Ajá, de representante, no de víctima. Entonces ya está el informe de fondo. Entonces ese caso hay que investigarlo, porque mi prima, la Patti, nació en Estados Unidos. Era ciudadana estadounidense, ¿verdad? Y salvadoreña también, pero nacida en Estados Unidos. Agencias de Estados Unidos investigaron el caso, y esa información tiene que estar en la embajada, o a través de la embajada en Washington. Entonces hay un montón, pongo ese ejemplo, pero hay un montón de casos. Como les decía, nosotros tenemos 23 víctimas demandantes en la Fiscalía General de la República. No sé si habrá... O sea, tú lo que dices es que si en realidad hubiera compromiso de hacer justicia, no solamente se estaría hablando de este caso. Ahora, sí,
Sí, Ajá. por eso, pero ahora yo no estoy, ahí sí no estoy especulando. Yo veo, Tony dice la ventana de oportunidad, yo digo la puerta, que sea la rendija, que se abre la puerta. Entonces, yo lo que quiero es meter, no la pata, sino que el pie. Sí, todo. Sí, el Sí, pie. que me escuchen, y empezar claro, el ajá, cuerpacito. empezar. No, y apoyar, y todo lo que yo he trabajado durante 30 años en el país, después de que regrese de México a dirigir el IDUC, ahí está la disposición. Yo tengo documentación, no solo de este caso, tengo de otro montón de casos. Ahora, Benjamín, la posición de la UCA con respecto a estos últimos acontecimientos van porque la UCA ha entendido de que detrás de todo esto puede haber politiquería, o sea, ¿cómo ves tú ese posicionamiento de la UCA, o cuál debería ser a tu juicio? Ese, qué bueno que tocas el punto de la UCA. ¿Por qué? Porque ese es otro caballito de batalla, ¿verdad?, que se han tomado en la Asamblea Legislativa, la fracción esta, se han Nuevas ideas. no, se han tomado ese tema, y dicen hay dos UCAs. La UCA de los mártires, ¿verdad?, que nosotros reivindicamos justicia, pero ahora son defensores de la causa de la UCA, ¿verdad? Y la UCA mercantilista, ¿verdad?, la actual, la que está de parte de Cristiania, de parte de Parker, y que están defendiendo, que piden el indulto para Benavides. La UCA no ha pedido el indulto, la UCA ha pedido la conmutación de la pena. Que son dos cosas diferentes. El indulto es perdón, Ajá. perdón y le quitan la pena. La conmutación es la rebaja parcial o total de la pena, pero sin perdón. O sea, ojo con eso, porque ahí hay un sentido y una visión de derechos humanos también, pues, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, que le rebajen, pero no hay perdón. O sea, no hay perdón. O sea, el perdón no es impuesto por ley. El perdón es la víctima decide si perdona o no, y tiene todo el derecho de perdonar o no, ¿verdad? Eso no es impuesto. ¿Sí? Entonces, ni por decreto, ni por nada. Entonces, y la UCA ha asumido ese derecho. Sí. Bueno, y Chema ha dicho, después de hacer justicia, Chema Tojeira ha dicho, siempre lo ha dicho, después de que se establezca la verdad, se imparta justicia, nosotros podemos perdonar, ¿verdad? Y estamos dispuestos a perdonar. Pero eso no ha pasado todavía. Entonces, y de hecho el padre Tojeira aclaró lo que tú acabas de decir, la diferencia entre indulto y conmutación de la pena, y que lo que había pedido la UCA era la conmutación de la pena. Pero ni saben lo que porque dicen. Los diputados estaban diciendo que cómo era posible que la UCA pidiera el indulto. Y ahí les explicó para un criminal. Exacto, y ahí les explicó él, miren, esto es lo que se está pidiendo. Los conceptos son diferentes. Y defienden a los asesinos de sus hermanos, que no sé qué, se rasgan las vestiduras cuando no han hecho nada. O sea, ya la ley, ya le deberían de haber aprobado esa ley que mencionaba yo, de la sentencia de la inconstitucionalidad de la amnistía que logramos hace 5 años. El fiscal lo que ha dicho es que van a remover los obstáculos. Yo he dicho en público al señor fiscal que ya le ayudamos a remover los obstáculos. El principal obstáculo se lo removimos hace más de 5 años. Y ni la Asamblea Legislativa pasada, ni la Asamblea actual han hecho nada para cumplir la sentencia. Porque lo otro es pantomima. Ya les conté mi desinvitación, ¿verdad?, de Denis, la que me hizo Denis Salinas, mi colega. Entonces, esa es la politiquería que yo veo, ¿verdad? Una politiquería barata. Y aparecen ahí diciendo que esas dos UCAs, que la UCA no está haciendo nada. Perdón, pero la UCA, nosotros presentamos la denuncia, ya lo decía, en la Fiscalía en el 2000, en marzo del 2000, finales de marzo del 2000. Pero la UCA, después de que logramos la inconstitucionalidad de la amnistía, digo logramos porque la primera firma es la mía, somos 8 firmantes, la primera es la mía, y con otro abogado colega redactamos la demanda de inconstitucionalidad. Entonces, la UCA, después de no sé si la UCA o el juez, después de que se declaró inconstitucional la amnistía, el caso se reabrió, ¿verdad? Y la UCA siguió empujando.
O sea, no ha dejado de empujar. Sí, la UCA no ha seguido en su intento. Sí, ha seguido, ya no estoy yo, pero la UCA ha seguido en el intento. Pero la percepción es que no ha sido así. Aquí estoy leyendo a Carlos Moreno a través del Facebook Live. Vamos a tomar en cuenta algunos comentarios, Benjamín. Es una pena que la UCA no se sume al esfuerzo y hable de politiquería la muerte de Yacuría. Yo soy exalumno de la UCA y siempre me hicieron creer que buscaban justicia. La UCA es una de las universidades más caras de El Salvador, dice. Ok, pero se está viendo esa percepción, se está sintiendo... Yo creo que ese discurso ha calado y hay gente que no está bien informada y se deja ir. Lo decía la embajadora, embajadora entre paréntesis, la encargada de negocios, que mañana termina. Mañana creo que se va. Esta semana dijo que se iba. Dijo que va a estar el jueves y el viernes allá para el Día de Acción de Gracias, pero ella lo dijo, el aparato de periodistas pagados que tienen. Pues sí, de periodismo pagado. O sea, cala. Hablando de periodistas, saludos a Rodrigo Baires de Focos, que ahí pedía, por cierto, la explicación de la petición del indulto que se hizo. Sería bueno que Benjamín Cuellar explicara la petición de indulto que se hizo. ¿Podrías, por favor, volver a explicar eso para que a la gente le quede claro? O sea, la defensa del coronel Guillermo Alfredo Benavides pidió el indulto, ¿verdad? La UCA pidió la conmutación de la pena. No sé qué más tengo que explicar, Rodrigo. O sea, indulto. ¿Qué es indulto y qué es conmutación? Exacto. El indulto es el perdón, ¿verdad? Y la suspensión de la pena. O sea, se perdona y sale libre. La conmutación de la pena no es perdón, pero sí es la rebaja total o parcial de la pena, ¿sí? Y hay otra figura que se podría ocupar también, esa creo que dependería del fiscal, es el arresto, pasar la prisión por arresto, cambiar la prisión por arresto domiciliario. Ahora, todo esto es a consecuencia de su estado de salud. Sí, y de que es el único condenado y que el papel que jugó, o sea, yo voy a insistir en eso, fue más que de mensajero. O sea, él lo que llevó fue la orden. Él no tenía experiencia militar, no había mandado tropa, y yo creo que esto ya venía planificado desde antes, porque según me cuenta gente cercana a Guillermo Alfredo Benavides, a él lo nombraron director de la escuela militar cuando llegó Ponce al Estado Mayor, lo nombró Ponce, y le nombró su subdirector a Carlos Camilo Hernández, ¿verdad? El teniente coronel Carlos Camilo Hernández, cuando la costumbre es que yo, director, nombro a mi subdirector, no me lo nombra otra gente, ¿verdad? Entonces se lo nombraron y el 15 de septiembre de ese año, de 1989, el abanderado del desfile militar, ¿saben quién era? Guillermo Alfredo Benavides, o sea, para que saliera en toda la foto, ¿verdad? Para que la gente dijera, este era el que iba ahí llevando la bandera en el desfile o sea, yo creo que ya esto ya venía planificado. Justicia no significa venganza ni mancillar los derechos humanos de un reo, dice Gino Ortiz, sí. Principios básicos de derecho, refiriéndose al tema de la conmutación de la pena. Correcto, sí. Lo dijo Salvador Durán. Este fue el primer caso, que también es parte de vidas de víctimas demandantes. Este fue el primer caso que se denunció en la Fiscalía General de la República después de la inconstitucionalidad de la amnistía. Lo denunció él. Después nos conocimos con él, ¿verdad? Y todo eso, y hemos trabajado juntos, somos muy amigos ya. Pero lo denunció él. Yo lo conocí en la primera audiencia de seguimiento y cumplimiento de la sentencia, o sea, en el 2017. Pero él lo presentó, creo que en el 2016, días después de la inconstitucionalidad. Pero él hace poco hubo una audiencia en la cual le iba a pedir perdón uno de los autores materiales de su secuestro por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿verdad? Es un caso inédito, ¿verdad? Que se llegó hasta sentencia, se declaró crimen contra la humanidad, se calificó como crimen de lesa humanidad, y en esa audiencia le pidió perdón el autor material, porque a nosotros lo que nos interesa son los autores intelectuales, ¿verdad? Los que daban las órdenes, los que ordenaban esas prácticas. Entonces el autor material le pidió perdón, y en su discurso Salvador Armando Durán dijo: yo no quiero venganza, yo quiero justicia. Eso es lo que quieren. Fue el caso en Usulután. En Usulután. Sí, yo leí eso. Aquí hay otro comentario. Solo una cuestión. Dale. No, porque ahí hablaron de las finanzas de la UCA y que la UCA es la universidad más cara. Miren, de las más caras. Yo en mi vida, los 22 años que fui director de la IDUCA, me di cuenta cómo se manejaba el pisto en el IDUCA.
Yo por eso, porque hoy, o sea, nulo para Tú eso. sos el legal, ¿verdad? Nulo. Tema nulo, legal, no, nulo, no económico. o quizás en lugar de la N, la M, mejor. Para meterme en eso, no, ni me interesa, ni me parece. Entonces yo tenía una subdirectora administrativa para eso y yo puse en manos de ella todo, y si me hubieran, pues, era muy honesta, por eso no me echaron de cabeza también. Benjamín, en caso que esto avance judicialmente por parte de la Fiscalía y que te tomen en cuenta, ¿qué buscarías? ¿Que se conozca la verdad para que haya perdón? No, para que haya justicia. ¿Y cuál sería 32 años o 30 y tantos años después esa justicia, las consecuencias? Podría ser, bueno, primero que se establezca la verdad para decir quiénes fueron los... Incluso tú en esta entrevista has contado cosas que yo no sabía, ¿verdad? Sí, un día me dicen, ¿y por qué no escribís un libro? No, yo los compro escritos ya. Sí. Entonces, ¿qué pedirías? O sea, ¿cuál sería? Verdad, justicia, reparación integral, no para la UCA, ¿verdad? Porque la UCA, cuando fue el juicio de los autores materiales, ¿verdad? Que no fueron condenados ninguno de los que dispararon, ¿verdad? Sino que Benavides y Yushi Mendoza, que su papel no fue decisivo, en la masacre, pero era ya arreglado. Era más fácil que se guardaran la verdad Mendoza y Benavides a que el sargento Zárpate, ¿verdad? O el otro, el Pilijay, y todos esos confesaran judicialmente. O sea... ¿Y esta gente está con vida? Sí, sí. Por ahí dijo no me acuerdo que era parte de la brigada... La tropa élite del batallón élite Atlacat. ¿Sí? Eran 60 tipos que mientras el resto de sus compañeros del Atlacate estaban combatiendo en la Sacamil, ¿verdad? Por la ofensiva, estos estaban sin hacer nada ahí en la escuela militar. Lo único que hicieron fue reconocer la UCA, el lugar donde dormían los... ¿Qué es lo que sucedió el día 13, dices tú? Sí. Y ni el resto de la UCA dijeron que habían armas ahí y que habían entrado guerrilleros y todo. No, solo el lugar reconocieron, ¿verdad? Y la Julia Elba y Celina Ramos no eran ni colaboradoras ni empleadas de los sacerdotes de la UCA. Julia Elba era cocinera del filosofado o teologado creo que era, de la Compañía de Jesús que quedaba en Antiguo Cujatlán. Ella llegaba a dormir ahí, y la niña, la joven, la adolescente también, Celina, porque ahí se sentían más seguros. No, porque ahí tenía la casita don Obdulio, el esposo de Julia Elba y papá de Celina, y se fueron a dormir al cuarto porque creían que estaban más seguras ahí, al cuarto donde las mataron, donde las masacraron. Don Obdulio, que se quedó en la casita, no murió, ¿verdad? No lo ubicaron. Sí, o sea, si ellas se quedan con casa, Don Obdulio, no les pasa nada, ¿verdad? O sea, son cosas que la gente no conoce. Pero sí, Tony, para contestarse, yo me diría verdad, justicia y reparación, no para la UCA, sino porque, como decía, la UCA pidió reparación con el juicio de los autores materiales de $1 colón, creo que por cada víctima. Era emblemático. Era una cosa simbólica. Lo que buscan yo siempre pediría reparación para la sociedad. Ajá. Porque en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijeron que se había violado el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral de la UCA, de los familiares de las víctimas de la UCA y de la sociedad salvadoreña, ¿sí? Al no conocer la verdad. O sea que eso es lo que pediría. Okay, ya lo de perdonar, indulto, conmutación, ya es cuestión de la UCA y de los familiares. No es cuestión. Y es para esta persona en específico también, no es por todo el caso. Eso es otra cosa que hay que dejar clara. No. Estoy hablando, es que Tony me preguntaba de los oficiales. Del caso en general. De los oficiales. Te pregunté si estaban vivos, me dices que sí, muchos. Solo el general René Emilio Ponce. Ajá, murió. Ya no. Sí, eso es. Así que... ¿Han habido acercamientos con la Fiscalía? Pues espero yo que se dé. Estarías esperando que yo estoy dispuesto. Ya lo dije. Bueno. Sí, porque una cosa es la comisión en la Asamblea Legislativa, la otra es lo que fue a exponer el fiscal la semana anterior, el 16. Sí.
Bueno, y ahí hablan de los 40 millones de que la UCA, que esto, que no sé qué. Entonces, o sea, es claro que hay una campaña contra la UCA, ¿verdad? Contra cualquiera que critique a este gobierno y a sus adoratrices, ¿verdad? O sea, Sí, Sí, la porque UCA, aquí hay le quienes- cae encima con todo el la aparato. UCA ha pagado con sangre y con muchas cosas más durante la historia, todo lo que... Hace poco acabo de cumplir yo 26 años, lo tengo claro, en octubre, porque mi segunda hija cumple 26 años y ahí van a ser, de que me tuvieron 40 minutos con la pistola aquí adentro de la Iduca, sí, con la pistola en la sien, en la cabeza, en la frente y con los dedos amarrados para atrás, sin que se taparan la cara los dos que entraron, ¿verdad? Si no se tapan la cara, ¿qué quiere decir? Sí, que no van a dejar ver. No van a haber testigos. Sí, no van a dejar rastro. O sea, me iban a matar. Ok, y como decía Tony, pues cada quien tiene su punto de vista. Daniel desde Houston nos escribe al WhatsApp: Vero y Tony tienen 32 años de hacer este tipo de programas, no quieren que nada se resuelva porque viven de eso, son una generación fracasada, critican a esta asamblea que tiene 6 meses y quieren que arregle lo que ustedes no pudieron por inútiles. Si quieren dinero, Gracias. si quieren dinero, pídanselo a Cristiana y a sus secuaces. Bueno. O sea, yo creo que no. Ni dinero de Daniel, la reparación por mis primos. Hay que tener lectura y escucha comprensiva. Entiendo que creería yo. Pero bueno. Y Marvin Alvarado, que también está en el extranjero, dice: felicito a la UCA por el trabajo a favor de la justicia de los salvadoreños que no la tienen. Ahora es la única que da la cara. La UES, la Universidad de Salvador, con su silencio da mucho a entender. Es que también está el tema de la omisión, ¿verdad? Sí. Muy bien, gracias. Benjamín, siempre gracias por atender nuestras invitaciones. Quien quiera escuchar esta entrevista puede hacerlo más tarde a través de 360 Podcast. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube ahí y desde ahí se distribuye a Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn. Bueno, y los invitamos, ya lo decías tú, para que estén pendientes de todas estas plataformas de audio también. Puede ingresar a www.360podcast.sb en redes sociales, Instagram y Facebook, @360podcast.sb o en Twitter, @360podcast_sb. Dele clic a la campanita para que le llegue la notificación una vez la entrevista esté arriba, todos los días de lunes a viernes. Esta fue una producción de 360podcast.sb.